Los ángulos y más información de esta entrevista estarán disponibles en nuestras plataformas impresa y digital el lunes próximo. Pasamos ahora al análisis del Plan de Negocios 2016-2021 de Petróleos Mexicanos, del que se hablaba hace un momento, y agradezco estos minutos a David Shields. Él es especialista en temas energéticos, quien se enlaza con nosotros desde el buró de Bloomberg en Reforma. Hola David, buena tarde. Víctor, muy buenas tardes. Un gusto para mí. David, ¿qué lectura haces de este plan de negocios? ¿Cuál es el mensaje a la industria? Yo creo que el mensaje a la industria y a los mercados financieros, incluso a los ámbitos políticos, es que ya se tienen elementos para pensar que Pemex ya tocó fondo, porque pues los últimos tiempos han sido muy difíciles, caídas en la producción de crudo, una problemática financiera muy severa por la caída en el precio del crudo, y pues el director de Pemex, José Antonio González Anaya, lo que nos dijo ayer es pues ya estamos ajustando a Pemex a la realidad, ya se ajustaron los costos, ya se ajustaron las finanzas, Pemex está regresando a los mercados, las finanzas están estables y que hay elementos ya para pensar que Pemex puede muy poco a poco despegar desde el lugar donde está ahora. Claro, el precio del petróleo, como el director de Pemex lo acaba de decir, sigue siendo muy adverso, muy negativo. El crudo ha perdido como 5 o 6 dólares por barril en los últimos días. Siempre hay volatilidad, puede recuperarse, pero en general los analistas ven que el precio del crudo va a seguir muy deprimido por mucho tiempo y ese es el factor más complejo en el panorama del plan de negocios de Pemex. O sea, hay proyectos ahí, existe esa oportunidad de las alianzas, de las asociaciones dentro de la reforma energética. Sin embargo, en ese escenario de precios es muy difícil que Pemex pueda tener un buen despegue. David, te pregunto si el eje del plan de negocios son las alianzas, los farm-outs, ¿es lo que permitirá no solo elevar la producción, sino cambiar el modelo de negocios de Pemex? Definitivamente sí. O sea, si pensamos nada más en la parte de exploración y producción, el mismo plan de negocios da a entender de que Pemex puede tener hasta más de 100 farm-outs, o sea, 100 campos petroleros con asociaciones específicas orientadas a una explotación específica con las condiciones de cada yacimiento. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos que Pemex está apenas en su primer farm-out tratando de que se concrete y estamos viendo que pues, todavía la industria no conoce cómo se pueden hacer esas asociaciones. O sea, el plan de negocios ya pasó por el Consejo de Administración, pero lo que no ha pasado por el Consejo de Administración es un Joint Venture Agreement, o sea, un acuerdo de asociaciones, un borrador de cómo serían esas asociaciones. Entonces, las empresas internacionales y nacionales no saben exactamente a qué atenerse, cuáles serían los detalles, si pueden ser atractivos en lo fiscal, en lo operativo, si la normatividad sería pues excesiva. Ese es el problema que yo veo. Yo creo que muchas empresas ayer estaban esperando pues un anuncio, no tanto de que existan proyectos, porque sí puede haber proyectos en Pemex y bastantes. Lo que se esperaba quizás era un poquito más de claridad sobre cómo serían esos farm-outs, esas asociaciones específicas. Y creo que eso nos faltó un poco. Y también quizás si faltó algo ayer, quizás mucha gente estaba esperando alguna esperanza para las zonas petroleras, quizás una inyección de capital. Muy difícil con las finanzas públicas como están, pero quizás eso faltaba también en el plan de negocios ayer. Pues habrá que ver si los precios del petróleo hacen viables los proyectos en aguas profundas, como en el campo Trión, y a eso hay que agregar los factores que mencionas que no se conocen todavía en términos fiscales, en términos operativos y de normatividad.
Sí, yo creo que el precio del petróleo difícilmente hace viable proyectos en aguas profundas y también dificulta lo de aguas someras. Yo creo que las empresas en buena parte están apostando a que el precio mejore, que es una apuesta muy grande. Supongo que en la industria petrolera tienes que hacer esas apuestas porque si no vas a cerrar la tienda. Pero yo creo que lo que estamos viendo en la ronda 1 y posiblemente también en los farm outs es que las empresas están pensando en el mediano plazo, están pensando aplicar un plan mínimo de trabajo en el corto plazo. Y siendo así, pues yo creo que el despegue petrolero de México en el ambiente, en el escenario actual, va a ser muy lento. Salvo que mejoren los precios, pero si mejoran los precios también va a repuntar la producción en todo el mundo. Realmente creo que Pemex hizo bien al hacer un plan de negocios basado en un precio muy, muy austero, al haber aplicado medidas de austeridad, de racionalización de los proyectos, de ajustes en los costos, creo que fue indispensable. Va a ser muy difícil este despegue de Pemex y de la industria petrolera en las condiciones actuales, pero el punto positivo es que tenemos ya una estabilidad en las finanzas, ya se aplicó el recorte presupuestal, hay perspectivas de una ligera mejoría al menos. Bien, David Shields, muchas gracias. Saludos. Un placer, Víctor.